Bucarest, diciembre de 1989. Más de 50.000 personas aguardan en la plaza a la espera de Nicolae Ceausescu. El dictador y líder absoluto de Rumania por más de 2 décadas se asoma al balcón del Comité Central del Partido Comunista. Cree que dará otro discurso triunfal, pero el pueblo ha despertado. Acestei mari manifestări populare din București, considerând aceasta ca o Lo que debía ser una muestra de fuerza se convierte en el principio de su fin. En solo unos días, el dictador que se creía intocable enfrentará el juicio más veloz y brutal de la Guerra Fría para luego ser ejecutado. Esta es la historia de la caída de Nicolae Ceausescu, el último gran símbolo del comunismo totalitario en Europa del Este. Es el 22 de diciembre de 1989. Por primera vez el pueblo ha dejado de fingir. Ceausescu, que pensó que tenía el control de la situación, se da cuenta de lo que sucede. Se ve en su rostro. La expresión de seguridad muta en desconcierto. Alza sus manos pidiendo calma, como si pudiera volver el tiempo atrás. Su esposa Elena, quien lo acompaña tras bambalinas, le grita mientras los guardaespaldas se mueven nerviosos. El caos ha comenzado y no se detendrá. Bucharest was a battleground in December 1989. Romanian army units had joined anti-communist protesters and fought running battles against forces loyal to the country's dictatorial president, Nicolae Ceausescu. The peaceful revolutions that had swept Eastern Europe had turned bloody. Durante más de 2 décadas, Nicolae Ceausescu gobernó con mano de hierro. Levantó un culto a su personalidad que lo equiparaba con dioses. Su imagen adornaba todas las paredes. Su voz dominaba todos los medios. Pero ese día, en esa plaza helada, algo cambió. El miedo desapareció y el dictador quedó expuesto ante un pueblo harto. Por primera vez fue retirado apresuradamente de aquel balcón, sin aplausos ni vitoreos, solo gritos, silbidos y el sonido ensordecedor de balas. Minutos después del colapso público, Ceausescu se encontraba en los pasillos del Comité Central, confundido, furioso y desorientado. Nadie lo miraba a los ojos. Los teléfonos sonaban sin parar y el rugido de las personas afuera era cada vez más ensordecedor. El edificio temblaba mientras la multitud se acercaba. Los muros de mármol que protegieron al dictador por años ahora parecían de papel. En el interior, todo el círculo del líder era consciente de que se había perdido el control. Tarde o temprano, esas paredes se convertirían en una trampa mortal. It was too late. There was fighting throughout the night. Next day, crowds stormed the Central Committee building and charged upstairs. Ceausescu and his wife escaped by helicopter. El caos reinaba en la capital rumana cuando las oficinas del Partido Comunista fueron tomadas. La gente se volcaba por las calles ya sin miedo. La bandera nacional ondeaba con un agujero en el centro.
Le habían arrancado el escudo comunista, simbolizando el fin de una era. Mientras tanto, Nicolae Ceausescu, acompañado de su esposa Elena, su médico personal y unos pocos leales, se elevaban en helicóptero entre el humo y los disparos. El plan era escapar hacia Snagov, una residencia presidencial a unos 40 kilómetros de la capital. Desde el cielo, Ceausescu vio la ciudad caer en manos del pueblo. Por décadas, él fue la ley, el padre de la patria. Pero ahora era un fugitivo. El dictador que hizo temblar a ministros y aplastó a disidentes se escondía detrás del asiento del piloto mientras su mundo se incendiaba. It was important to call on the whole population of Romania to get out on the streets so that they could paralyze the country. And that was what happened. El escape no sería sencillo. La revolución crecía a cada instante y todos aquellos que habían sido leales al dictador por miedo comenzaban a cambiar de bando. Cuando el helicóptero aterrizó en Snagov, Ceausescu pensaba que allí en su antigua residencia presidencial encontraría algo de control. Ordenó que se lo llevara a ese lugar para reorganizar el poder, reagrupar a los leales y preparar la contraofensiva. Aún creía que podía recuperar el país, que bastaría con un discurso más, una orden más, una amenaza más. Pero su sitio seguro estaba vacío. Ni generales, ni ministros, ni miembros del comité del Partido Comunista. Solo un puñado de guardias confundidos sin órdenes claras. Algunos evitaban mirarlo directamente. Otros simplemente habían huido. El dictador comenzó a comprender que su maquinaria basada en el miedo se había oxidado en cuestión de horas. En una sala fría, rodeado de mapas y teléfonos mudos, Ceausescu intentó dictar instrucciones. Nadie respondía. El partido se había desmoronado. La Securitate ya no obedecía. El ejército se había plegado a la revolución. Hasta los funcionarios provinciales comenzaban a jurar lealtad al nuevo Consejo de Frente de Salvación Nacional que buscaba asumir el poder. Su esposa Elena, cada vez más nerviosa, se aferraba a su bolso y preguntaba insistentemente si podían confiar en alguien. Ceausescu, por primera vez en décadas, no tenía respuesta. Sin apoyo y viendo que los canales de comunicación estaban caídos, el matrimonio decidió continuar la huida. Subieron nuevamente al helicóptero y ordenaron al piloto que se dirigiera a la ciudad de Titu, donde esperaban encontrar una guarnición que los protegiera. No obstante, el final estaba cada vez más cerca. El hombre detrás del comando de la aeronave sabía que se estaba convirtiendo en cómplice del dictador en desgracia, y si era atrapado, debería responder en consecuencia. Además, los informes sobre el espacio aéreo eran alarmantes. El ejército abriría fuego contra cualquier unidad no identificada. Fue entonces que el piloto tomó una decisión y le dijo a Ceausescu que el helicóptero estaba sufriendo una falla técnica y debían descender. Así, el líder rumano quedó a la deriva cerca de la ciudad de Târgoviște. Allí pudo abordar un auto que pasaba por la ruta junto a ellos. Sin embargo, su suerte se terminó algunos kilómetros después, cuando las tropas rebeldes finalmente lo atraparon. En medio de una celda improvisada, el dictador entendió al fin que su tiempo había terminado. Ya no tenía país, partido ni mando. El hombre que había construido un régimen basado en el miedo
ahora se encontraba a merced de un pueblo al que no supo escuchar. Ahora bien, ¿qué fue lo que hizo Ceausescu para ganarse el odio de toda una nación? Para entender por qué miles lo perseguían por las calles y por qué su caída fue celebrada como una liberación, es necesario retroceder en el tiempo. Nicolae Ceausescu no fue solo un dictador, fue el arquitecto de uno de los regímenes más opresivos y absurdos de la Europa del siglo XX. El rumano no se conformaba con el poder, quería trascender, ser eterno, y para ello construyó su figura como si se tratase de un dios viviente. Se autoproclamó genio de los Cárpatos, el Danubio del pensamiento, titán entre titanes, constructor del rumanismo científico, el hijo más amado del pueblo. Su rostro adornaba billetes, estampillas y murales. Los libros escolares enseñaban su biografía como si fuera un héroe mítico. En Rumania se desarrolló un culto sin límites sostenido por el miedo a las represalias. Pero eso no era todo. En los años 80, obsesionado con pagar la deuda externa, Ceausescu tomó una decisión fatal: exportar casi toda la producción agrícola y energética del país. El resultado: un pueblo abandonado y hambriento. Ceausescu impuso el racionamiento de la comida. Una persona podía comprar apenas unos cientos de gramos de carne al mes, si es que había. Las filas para pan duraban horas. Asimismo, se cortó la electricidad y se prohibió la calefacción en pleno invierno. En esa época en Rumania se vivía a oscuras, con frío y el estómago vacío. Y quien se opusiera o levantara la voz sufría las consecuencias. Desde que asumió el poder en 1965, construyó un sistema de vigilancia total. La piedra angular de su poder fue la Securitate, su temida policía secreta. Considerada una de las más brutales del bloque comunista, llegó a tener más de 700.000 informantes en todo el país. Vecinos, amigos, profesores, incluso familiares. Cualquiera podía ser un delator. La paranoia se volvió un estilo de vida. Una palabra mal dicha, una mirada sospechosa y podías desaparecer. Fue así como las cárceles del régimen se llenaron de disidentes, escritores e incluso sacerdotes. Pero la persecución de uno de estos últimos fue lo que llevó a la debacle a Ceausescu. We were living in fear. The whole population was deeply intimidated. In December 1989, the authorities ordered Tokash to be moved to a small church in a village. This was the spark for the revolution. As crowds gathered to protect him, and the authorities responded with brutal violence. Este pastor se pronunciaba en contra del régimen del dictador frente a sus feligreses y motivó una persecución que no fue bien recibida por la comunidad de Timișoara. Las calles se convirtieron en campos de batalla. La sangre derramada era un grito de libertad. La feroz opresión estaba siendo combatida a muerte. In Timișoara was out in street everybody. Soldiers shot to us, but I ran, and I was lucky. And my colleague was shot in legs, 2 bullets. Another colleague, his wife died in his arms. She was shot. Las postales del horror se repetían una tras otra, pero el régimen de Ceausescu comenzaba a temblar y las masacres permitieron que el pueblo entendiera definitivamente que si no luchaban, morirían de hambre. Pero si lo hacían, había un atisbo de esperanza. Esta postal dejó en claro cuál fue la opción que decidieron seguir.
Timișoara, Romania. In mid-December, during riots against the communist regime of Nicolae Ceausescu, security forces shot dead 73 men and women. The tyrant Ceausescu was ruthless in suppressing opposition. Luego de esto, ya no hubo marcha atrás. Ceausescu intentó dar su discurso para reordenar al pueblo, pero no fue escuchado y comenzó la odisea que acabó con el dictador y su esposa tras las rejas, listos para enfrentar su destino. Mientras en el resto del mundo se celebraba la Navidad, en un cuartel militar destartalado, bajo un silencio tenso, se escribía el capítulo final del régimen más oscuro en la historia moderna de Rumania. Esa mañana, Nicolae y Elena Ceausescu fueron llevados a una pequeña sala con bancos improvisados. Frente a ellos, un tribunal militar. Un juicio que buscaba una sola cosa: justicia. Rápida, implacable e irreversible. Nu recunosc niciun tribunal în afară de Marea Adunare Națională. Marea Adunare Națională s-a desființat. Noul organ legal al puterii este altul. Lovitura este. Noi judecăm după noua lege adoptată de către Consiliul Frontului Salvării Naționale. La pareja aún no entendía la magnitud del abismo en el que se encontraban. Ceausescu insistía en que aún era el presidente legítimo de la República Socialista de Rumania. Se negaba a firmar cualquier documento. Gritaba que era víctima de un golpe de Estado. Elena, más desafiante, lo acompañaba en la negación. Insultaba a los jueces acusando a todos de traición. Los cargos formales fueron leídos: genocidio, subversión del Estado, destrucción de la economía nacional. Guvernul a refuzat timp de 25 de ani să poarte un dialog cu poporul, deși a vorbit în numele poporului, ca fiu cel mai iubit al poporului, în derâdere și-a bătut joc de acest popor. Individul care l-a făcut, acest inculpat și această inculpată, jefuind poporul, își aroga dreptul de a vorbi în numele poporului. Nici astăzi nu vrea să vorbească. Este laș. Și la propriu și la figurat. El juicio fue rápido y conciso. Duró aproximadamente una hora. No hubo posibilidad de apelación. El veredicto: culpables. Sentencia: la muerte. Los Ceausescu se miraron aún incrédulos. Eso no parecía justicia, sino una ejecución. Y es que el país no pedía un juicio, pedía un cierre, pedía sangre y la iba a tener. Los soldados los ataron para llevarlos afuera. El patio estaba húmedo. Un muro blanco los esperaba, marcado por la sombra de un improvisado pelotón. No hubo vendas, ni una última comida, ni ceremonias. Solo un deseo urgente de acabar con una era. Nicolae Ceausescu comenzó a cantar el himno comunista La Internacional con voz quebrada, como si al repetirlo pudiera volver al pasado, pero lo interrumpió una ráfaga. El pelotón disparó con rabia. Más de 120 impactos fueron encontrados en sus cuerpos. El miedo acumulado durante décadas se descargó en cada gatillo. Cayeron juntos, abrazados por la muerte que ellos mismos habían sembrado en miles de rumanos durante su reinado de hierro. Sus cuerpos fueron cubiertos con mantas y grabados en una cinta. El video se transmitió en la televisión nacional pocas horas después. Millones lo vieron. Algunos lloraron, pero la mayoría celebró.
Era la señal definitiva de que el régimen había muerto. Today, the spot they fell is marked at a small museum where historian Mihai Nastase works. Everything happened very fast. I don't believe that they thought that they would be shot right away. The wall is still riddled with bullet holes, the last traces of a hated dictator. The walls of Timișoara, where the revolution began, bear witness to his victims. La ejecución de Nicolae y Elena Ceausescu no fue solo el final de una dictadura, fue el último estallido de la Guerra Fría en Europa del Este. Con ellos cayó el régimen comunista en Rumania, el único en la región derrocado con violencia y sangre. Días después, el Frente de Salvación Nacional tomó el control y en mayo de 1990, Rumania celebró sus primeras elecciones libres en más de 4 décadas. El país comenzaba su largo camino hacia la democracia. Pero el eco de Ceausescu no desapareció del todo. Sus ruinas aún pesan en la memoria colectiva. Su palacio gigantesco, hoy sede del Parlamento, sigue siendo un monumento incómodo a la megalomanía y el sufrimiento. Su caída fue el cierre de un siglo marcado por tiranos y también la advertencia de lo que sucede cuando el poder se cree eterno. De esta manera llegamos al final. Si te gustó este video, te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir conociendo la historia militar.